Tenemos en el plató del diario.es a Íñigo Errejón, secretario político de Podemos y director de campaña de Podemos. Este viernes va a salir en el diario.es una entrevista amplia, escrita, pero aprovechamos que estás aquí para sentarte en el plató y hacerte unas breves preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Habláis de remontada últimamente, tengo entendido además que ese es un término tuyo, no sé si es verdad o no. Es un término que usamos últimamente, es verdad. Bueno, ¿por qué habláis de remontada? Porque creemos que claramente tanto las incorporaciones que han venido a la sociedad civil como las alianzas plurinacionales en Galicia, en Cataluña, en el País Valenciano, como un nuevo tipo de actos y otra vez retomar como el pulso de la iniciativa política, han creado no solo los números, sino también en el clima y en la ilusión de la gente otro estado de ánimo y otra voluntad. Y claramente nos parece que esa voluntad es de haber reconocido, haber abusado algunos golpes y sin embargo estar otra vez en ascenso. De todas formas, ¿eso todavía no se ve en las encuestas? No, pero nosotros nos hemos acostumbrado a que casi todo lo que ha pasado importante en nuestro país en el último año no se ha visto en las encuestas. Nosotros no vimos en las encuestas nuestros 5 eurodiputados, no hemos visto en las encuestas, no vimos en las encuestas las alcaldías ganadas por el cambio político y casi ninguno de los terremotos democráticos que han ocurrido durante este año lo hemos visto en las encuestas y sin embargo han sucedido. Así que con ese mismo ánimo queremos poner en valor todo lo recorrido hasta aquí. Ha habido gente sencilla que ha sido capaz de protagonizar un proceso político que es capaz de devolver las instituciones a las necesidades del común, a la gente, a nuestro pueblo, y decir que es mucho lo recorrido y que queda una etapa decisiva, que es convertir eso en fuerza política en la siguiente generación. Estáis ultimando las listas electorales, ha habido algunos fichajes que han dado mucho que hablar, por ejemplo, el constitucionalista Pérez Royo. Hay quien ha dicho y ha publicado en los medios y ha recordado que en su día él apoyó la reforma del artículo 135 con el gobierno de Zapatero. ¿Cómo veis eso? ¿Es eso compatible con Podemos? Creo que ahora hay muy poca gente que pueda dudar de cuál es la postura de Podemos con respecto al 135. De hecho, creo que contribuimos a instalar que la reforma del 135, del artículo 135 de la Constitución, que como ya todo el mundo sabe, prioriza los pagos de los intereses de la deuda antes que la protección social para los españoles, fue en realidad un golpe de Estado de los privilegiados sobre el pacto constitucional que teníamos vigente. Lo instalamos con tanta fuerza que hemos visto incluso al Partido Socialista rectificar, a dirigentes del Partido Socialista que lo votaron, después rectificar. Yo creo que Pérez Royo, el constitucionalista Pérez Royo, por quien tengo un inmenso respeto, no solo político, sino también intelectual, pues escribió desde su posición de constitucionalista, de catedrático en Derecho Constitucional, y claramente ha dado el paso hacia una formación que está comprometida con derogar ese artículo. Creo que hay muy poca gente a la que le queden dudas con respecto a cuál es la posición de Podemos al respecto. Han sido otros los que han ido cambiando. Otro fichaje que ha dado mucho que hablar y realmente significativo es el del general Julio Rodríguez, ex GEMAT. ¿Por qué un militar en las listas de Podemos? Bueno, en primer lugar porque si queremos construir unas listas que sean una representación del país real y de la diversidad del país real, tienen que estar los diferentes sectores que importan, que pesan y que marcan el día a día del país real. En segundo lugar, porque necesitamos a los mejores para construir un gobierno que sea capaz de reconstruir el acuerdo social que se ha roto y por tanto de reconstruir un acuerdo de convivencia y un horizonte como país hacia adelante. Y en tercer lugar porque nos parece que los militares son fundamentales en la defensa y en la construcción de la soberanía popular y de la soberanía nacional, y nos enorgullece tener a alguien así. Nos parece además que también, digamos, como efecto secundario, le lanza un mensaje a mucha gente que simpatiza con el cambio, que puede estar dudando y que le lanza un mensaje. ¿Te ha parado alguien o te ha dicho alguien algo procedente de las Fuerzas Armadas desde entonces? De las Fuerzas Armadas no, me ha parado alguien de la Policía Nacional, no estaba de servicio, que me felicitó por esa incorporación y me dijo: hay más gente de la que creéis apoyando el cambio político, y gracias porque esto nos da como oxígeno. ¿Un integrante de la Policía Nacional? De la Policía Nacional, ya digo, no estaba de servicio, pero me dijo: joder, gracias por esto, porque hay mucha gente que también lo está mirando y lo mira con simpatía. Hay muchos sectores que simpatizan con el cambio político y para los cuales algunas, me permite la expresión, salidas del armario le ayudan a dar más pasos hacia el compromiso. ¿Cómo fue esa negociación con Julio Rodríguez? ¿Cómo le convencéis? ¿Cómo él se acerca a vosotros? No sé cómo... Ya colaboraba, había gente de su entorno, familiares, seres queridos suyos, que ya colaboraban en un círculo, militaban en un círculo en Podemos, y él ya había prestado alguna ayuda para la elaboración de algunos aspectos de nuestro programa, en la materia en la que tiene la experiencia y la solvencia que ha tenido por su trayectoria profesional, ¿no? En materia de defensa. Y fue colaborando más hasta que en un momento dado, pues se plantea la posibilidad de que puede dar el paso y sumarse a las listas del cambio político. Y a nosotros, claro, una de estas... ¿Quedan más fichajes o ya está todo cerrado? ¿Va a haber sorpresas? Puede que queden. Hemos dicho que íbamos a abrir los regalos uno a uno, porque en las elecciones de mayo nosotros lo abrimos todo de golpe y hemos aprendido un poco a ir abriendo los regalos uno a uno. ¿Y de qué tipo? ¿Puedes desvelar algo o no? Todos los fichajes van por dos ejes.
por una parte tienen que mostrar lo diverso y lo rico que es el país real, la España real que creemos que durante mucho tiempo ha estado huérfana en las instituciones, y por otra parte tienen que aquilatar esa idea de hacer listas con los mejores, porque no son listas para expresar que las cosas están mal, son listas para gobernar y para cambiar nuestra Constitución para un nuevo acuerdo de país, y eso se hace con los mejores. Así que como que esas dos líneas, digamos, representar la diversidad del país real, incorporar a muy buena parte de la gente que traiga a las filas del cambio su currículum, su experiencia o su conocimiento en muy diversas áreas de la sociedad civil, del mundo privado, del mundo público. Ahora que se habla tanto del tema catalán, que algunos advierten, incluso agitan el fantasma del miedo, de que España se rompe, etcétera, el otro día hablabas del concepto de nación y decías que cualquier idea de nación está vacía si no tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué quieres decir con esto? Fíjate que me remontaba incluso a Cádiz, a nuestra primera Constitución que reconoce la soberanía nacional y que lo reconoce tanto contra una carta otorgada, la Carta de Bayona, como contra que eso sea, como contra el absolutismo y contra la idea de que te impongan las decisiones desde fuera. Básicamente hay una parte de la idea moderna de nación que es una idea democrática, radicalmente democrática, que dice que la gente que vive junta en un territorio no obedezca más leyes que aquellas que haya podido decidir. Es decir, es una idea de autogobierno y de soberanía que después será soberanía popular. Y con eso nosotros lo que estamos diciendo es, nos parece bien la discusión sobre de qué nación se siente uno y cómo encajamos la diversidad de naciones que cohabitan en nuestro país. Nos parece que esa es una discusión, un pacto territorial que hay que darse. Ahora bien, nos parece que es de mentira todo patriotismo que se deje por fuera las condiciones de la gente. Líderes políticos o élites políticas tradicionales que se dan golpes en el pecho hablando de su nación o de sus naciones y que después se olvidan de que un país, una patria, si es algo, es las condiciones de vida de su gente y que la mejor forma de defender una patria es defender a la familia, defender las viviendas, defender la sanidad, defender la educación. Nos parece que hablar de una cosa sin hablar de la otra es estar hablando como de un cascarón vacío. Si algo tiene de bonito y de hermoso la idea de patria, de pertenencia común, es no dejar a nadie atrás, es fundar una comunidad que se ayude, que se cuide y que pueda avanzar conjuntamente. Los que hablan mucho de un país sin hablar de su gente, y nos parece que tienen un cadáver en la boca. Podemos nació hace año y medio aproximadamente. ¿Qué habrías hecho diferente? ¿O hay algo que hubieras hecho diferente o que hubierais hecho diferente en este año y medio? Haberlo trabajado con más tiempo desde antes, en realidad, desde antes de salir. Porque si os hubieran dicho hace 2 años que esto iba a ocurrir, ¿qué habrías dicho? Habría dicho que no era posible, posiblemente, habría tenido más dudas y creo que habría que haberle dedicado mucho más tiempo a hacer toda esa tarea de preparación de compañeros, preparación intelectual y preparación política que luego no siempre te da tiempo a hacer en este año aceleradísimo. Ahora bien, creo que nosotros, aunque hemos pagado un cierto coste por eso, hemos cumplido con la posibilidad de que el aluvión de ilusión, la avalancha de ilusión que se produce después de las elecciones europeas de mayo de 2014, se convierta en una fuerza política que haga que lleguemos a estas elecciones no como una elección entre vasos comunicantes de los dos partidos viejos, sino como unas elecciones que todo el mundo reconoce que pueden marcar la próxima década de nuestro país. Eso es una victoria no de Podemos, eso yo creo que es una victoria ya del cambio político. Si viene un extranjero que no sabe nada de Podemos, ¿cómo le defines en 2 frases qué es Podemos o cuáles son las prioridades de Podemos? Una fuerza política construida por gente que estaba dispersa, que venía de la resignación o que venía de la melancolía y que en un momento dado construye, interpretando un clima de época, la idea y el proyecto de que la gente sencilla puede recuperar las instituciones porque la democracia ha sido secuestrada por una minoría privilegiada. ¿Recuperarlas para qué? Recuperarlas para ponerlas al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, es decir, de la mayoría que se aprieta el cinturón y que ha visto retrocesos en derechos civiles, en derechos políticos y sobre todo en sus condiciones concretas, cotidianas de vida, para que unos pocos vivan mejor que nunca, protagonizando la etapa en las últimas décadas de mayor desigualdad, de mayor injusticia y de mayor corrupción en la etapa de nuestro país. Es rescatar la soberanía popular. El otro día en una entrevista Pablo Iglesias recordaba cómo os conocisteis en la facultad, que tú tenías 19... bueno, las subjetividades del ser humano. Él albergaba este recuerdo como uno de los primeros, tú tenías 19 años, estabas con un trozo de pan echando azúcar encima y le dijiste, es que es como un bollo preñado. Y que él dijo, bueno, a partir de ese momento creo que empleó el término le adopté. ¿Qué recuerdo? ¿Cuál es tu subjetividad sobre ese tiempo en el que conoces a Pablo Iglesias y empezáis a forjar esa amistad? Yo me acuerdo de ese día, y ese día lo que pasaba era que cuando había asambleas de estudiantes se hacía normalmente a las 2:30 cuando habían acabado las clases, así que te ibas a comer muchísimo más tarde a casa y matabas el hambre para aguantar con esos bollos preñados
artesanales. Sí, o sea, Pablo lo cuenta un poco en forma un poco de Dickens, en realidad parece una esto un poco más de Dickens, ahí le pone talento literario, pero en realidad tenía que ver con aguantar el tiempo que dura la asamblea. Lo recuerdo como años de efervescencia política, cultural, académica y de movilización. Son los años, es el año del no a la guerra, son los años es el año 2003, que es un año de un auge de la desobediencia civil pacífica, de mucha gente recuperando la calle. Un despertar, sin duda. Un despertar, y de mucha gente también diciendo que haber recibido un mandato de las urnas no te daba derecho a hacer absolutamente todo, y que a veces había que escuchar a la gente. Que yo creo que en un momento dado la protesta de no a la guerra cristaliza toda una serie de protestas que se han venido dando. Te acordarás, son los años del no a la LOU, que elitiza más la universidad, son los años del nunca más, en los años de la última huelga general exitosa, contra el decretazo Aznar el 20 de junio. Son toda una serie de movilizaciones sociales que hacen, digamos, reverdecer una cierta pasión de la gente común por hacer política, por implicarse en la cosa colectiva. Y que facilitan la conexión de mucha gente, además. Y que facilitan la conexión de mucha gente. Nosotros, Pablo y yo, venimos de militancias diferentes, nos encontramos en un momento dado en la Facultad de Ciencias Políticas y empezamos a militar juntos en un colectivo muy, muy pequeñito que venía de haber recogido la experiencia de los años de las movilizaciones, de lo que se dieron llamar las movilizaciones antiglobalización, intentando conectar toda esa práctica global con una práctica local muy asentada en Madrid. Y nos empezamos a conocer, digamos, militando y luego discutiendo y haciendo trabajo académico e intelectual juntos. ¿No tienes un recuerdo entrañable como el específico de...? Sí, tengo muchos recuerdos entrañables. Tengo el recuerdo de aquella vez que vamos a Televisión Española en busca de armas de desinformación masiva, cuando Televisión Española estaba diciendo, bajo la consigna del Partido Popular, que había armas de destrucción masiva en Irak, una cosa que ahora ya nadie defiende, y tengo el recuerdo de aquella marcha... Bueno, creo que Aznar a lo mejor... No sé si Aznar, pero hasta Blair ha dicho que se equivocó, que aquello... Hasta Blair, que fue uno del... Aznar ha dicho que ha sido bueno para España. Pues yo creo que debe ser el único, yo creo, no sé si sin duda está solo. Lo sigue diciendo. Me acuerdo de aquella acción y me acuerdo de toda esa sensación de que se podían hacer cosas que hasta entonces parecían imposibles y que se podía caminar en propuestas que fueran muy transformadoras, pero que a la vez tuvieran capacidad de consenso entre amplios sectores. Y me acuerdo mucho, íbamos mucho a una casa, en esa temporada íbamos mucho a una casa que Pablo tenía, era de la familia de Pablo, en Rascafría. Y me acuerdo de muchísimas discusiones, hacía un frío de muerte, y me acuerdo de muchísimas discusiones pegados a la chimenea, pero no tanto por compañerismo, sino porque nos pelábamos de frío. Es verdad, y además me acabo de acordar ahora. ¿Quién nos iba a decir que yo iba a llegar a hacer esto, ¿no? Dice Pablo que ahora que está anunciando su futuro gobierno, y con esto terminamos, que serías el vicepresidente político más brillante y más joven de Europa Occidental. Más joven es posible. ¿Tú te verías como vicepresidente? Sí, claro, yo me vería, o sea, donde nos pusiera la confianza en nuestro pueblo, pero sí, y además sería un honor. Estamos viviendo un tiempo histórico en el que cosas que antes parecían difíciles, y no me refiero a dónde esté cada persona, sino el tipo de transformaciones, hoy parece que están al alcance de la mano. Nosotros tenemos el inmenso honor de haber caminado junto con mucha otra gente para abrir este tiempo histórico, y cuando uno abre los tiempos tiene que estar, digamos, como militante del cambio, asumir esas responsabilidades. Y si finalmente somos capaces de construir un acuerdo con una mayoría de nuestro país para que haya un gobierno de cambio político al servicio de la gente que se ha tenido que apretar el cinturón durante estos años, de la gente que quiere recuperar sus instituciones, por supuesto que sería un honor y como tal lo afrontaría. Pues Íñigo Errejón, muchísimas gracias por estar en el plató del diario.es. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros por la invitación.